Bienvenidos a Media 20.1. Televisión, política y fútbol. Hoy queremos platicar sobre este tema y otros temas actuales con uno de los grandes del periodismo deportivo, Carlos Albert. Pero antes de ello, le invito a ver los hechos noticiosos que nosotros consideramos en Media 20.1 de lo más relevante en los últimos días. Niñas y niños dedican más de 4 horas a ver contenidos audiovisuales frente a diversas pantallas. Así lo reflejó un estudio que elaboró el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre la inclusión y representación de género en medios y contenidos audiovisuales. Más allá del dato duro, lo relevante de este estudio cualitativo es el impacto que tienen los contenidos en la niñez mexicana. Uno de los hallazgos es que la guía de madres y padres en cuanto a la elección de contenidos es determinante, ya que a partir de su concepción de lo femenino y lo masculino orientan a las niñas, así lo dice el estudio, al mundo rosa de princesas, y los niños son llevados al mundo de los superhéroes. También dice que los preadolescentes de quinto y sexto de primaria están consumiendo una gran cantidad de contenidos que no parecen estar diseñados para su edad. En el caso de Internet, padres y madres en su mayoría no se percatan de lo que los preadolescentes ven en la red. El estudio tiene un amplio apartado en el que se analizan 5 de los programas más referidos por las niñas y los niños: La Rosa de Guadalupe, Bob Esponja, La Familia Peluche, así como Soy Luna y la Secu. Entre las conclusiones de uno de estos programas se dice lo siguiente: en general se detectó, dice el estudio, cierta conciencia entre las personas adultas entrevistadas de que las situaciones que presenta La Rosa de Guadalupe no son adecuadas para la infancia, ya sea porque les ofrece información que aún no pueden entender o porque presenta situaciones que ellos ni siquiera tienen en mente. El dato de contraste es que justo dicha serie, La Rosa de Guadalupe, es una de las de mayor audiencia en la televisión mexicana, entre la población adulta, claro, y por supuesto en la población infantil. El próximo año se tiene previsto licitar 41 frecuencias de radio para uso comercial en diferentes ciudades del país, con el fin de mejorar la competencia en este medio de comunicación, 41. Esta cifra contrasta con lo ocurrido en la licitación anterior, la primera en la historia para el caso de la radio, en la que se entregaron 141 concesiones para la operación de emisoras comerciales. Paralelamente, en el 2019 se asignarán de manera directa 31 frecuencias de radio y 11 canales de televisión para instituciones públicas y para organizaciones sociales y comunidades indígenas. Para ampliar la diversidad de contenidos, pluralidad, es prioritario que se tengan al aire ya televisoras comunitarias e indígenas. El presidente electo también someterá a consulta el acceso gratuito a Internet. En el sitio web de Andrés Manuel López Obrador no se detallaba hasta el pasado jueves qué se preguntará y cuál es el objetivo de esta consulta prevista para el 24 y 25 de noviembre. Pero de antemano ya se puede saber el resultado. ¿Quién no desea Internet gratuito? Después de infinidad de trabas, las audiencias y la comunidad de radioeducación vieron realizado un sueño largamente acariciado. Desde el domingo 11 de noviembre, la emblemática emisora, adscrita en la actualidad a la Secretaría de Cultura, transmite en la banda de FM, en la frecuencia 96.5 MHz en la Ciudad de México. Transmitir en FM se ha convertido en una prioridad para muchas emisoras ante el cambio de hábitos en el consumo de la radio. Desde hace años se escuchan mucho más las emisoras que transmiten en la banda de FM que las que emiten su señal en la banda de AM. De ahí la relevancia de esta decisión tecnológica. Felicidades, Radio Educación. Pues como le decía, estamos aquí con Carlos Albert, pues uno de los periodistas más reconocidos, más respetados en el ámbito deportivo, pero también en el periodismo en general. Carlos, es un privilegio tenerte aquí. Gabriel, la verdad que te agradezco mucho tus palabras. No tengo cómo agradecértelo, no creo ser la figura que tú mencionas, pero sí te puedo decir que viene con mucho cariño, con mucho respeto para tu trabajo, a una institución como la UNAM, a la que yo le tengo un gran aprecio y un respeto enorme.
Entonces, bueno, en cuanto me dijiste puestísimo para estar aquí contigo, Gabriel, y en esta, insisto, en esta institución tan importante como es TV UNAM. Muchísimas gracias, Carlos. Y Carlos, tantos temas, desafortunadamente el programa no es muy extenso, pero tantos temas que quisiera platicar contigo, así es de que si nos puedes responder en breve, de manera contundente, a algunos de estos temas, sería maravilloso para que así tengamos un panorama mucho mayor. Antes de preguntarte específicamente sobre el periodismo deportivo, la televisión y todo esto, ¿tú cómo viste el triunfo de Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, a mí me parece que era lógico ya. Todas las cosas en esta vida, cuando son abusos, cuando hay tanta desigualdad en un país tan grande como es México, por más que existía una partidocracia muy importante, la gente ya estaba cansada, ya estábamos cansados. Yo te voy a hacer aquí una confesión que no he hecho en ningún lado. A mí López Obrador en lo personal lo conozco porque cuando yo trabajé con el ingeniero Cárdenas en el gobierno de la Ciudad de México. Fuiste director del Instituto del Deporte. Del Deporte. Tuvimos algunas pláticas con Andrés Manuel, que fue quien sustituyó al ingeniero Cárdenas, y con su equipo para entregar, ¿no? La entrega-recepción que se llama. Y vi un trato, la verdad, muy feo de parte de Andrés Manuel para el ingeniero y para nosotros, con muchas faltas de respeto, etcétera. Entonces, él en lo personal, a mí, no me cae bien, pero creo que era importantísimo que alguien tomara la batuta que ha tomado Andrés Manuel. O sea, creo en el cambio que se está dando, pero simplemente te remarco eso, porque mucha gente cree que yo soy amlista y no, soy por el cambio. Creo que en el cambio era importantísimo ya para este país y lo apoyo en todo lo que pueda. Pero bueno, te estoy dando, no es una primicia, pero es que mucha gente, como en mi Twitter, ve que yo... Sí, tú eres combativo, es decir, asumes una posición política muy clara. Y creen que yo soy amlista. No soy amlista, soy pro cambio, este cambio que ya era urgente para este país. Mira, interesante lo que dices, porque efectivamente vemos, te comentaba, una posición muy crítica que tú tienes de los temas de política. ¿Por qué a los periodistas de deportes, por ejemplo, les cuesta tanto trabajo hablar de política? En general, me imagino que algunos no le dan importancia al tema, otros a lo mejor quisieran y no los dejan, otros posiblemente, te digo, estén totalmente desinteresados, como muchos mexicanos, que sucede que mientras tú estás bien, no te importa el resto de lo que está pasando, claro, y te involucras en algún tema hasta que te afecta en lo personal. Así somos los mexicanos, Entonces, yo me imagino que muchos de mis colegas prefieren no meterse en problemas, porque los medios de comunicación, también hay que decirlo, pertenecen a esa fracción de la sociedad que se ha visto beneficiada por ese intercambio de favores que ha habido entre los gobiernos y los medios. Tú me das una concesión, tú me mantienes mi concesión y yo te defiendo como medio. Y esa complicidad perversa entre medios de comunicación y gobiernos es lo que impide que los que trabajan en esos medios pues, no son tontos y dicen yo mejor no me meto, lo mío es el deporte, que es más fácil hablar de que si es un penalti o no es un penalti que hacer una crítica hacia un gobernante, hacia un senador, hacia un representante, porque la gente en este país se olvida de que los que nos están gobernando no son nuestros patrones, claro, son nuestros servidores. O sea, ser presidente de la República es ser el primer servidor. Nosotros no estamos a sus órdenes, él está a nuestras órdenes. Se nos ha olvidado eso, hemos caído en el tema de la sumisión absoluta y pues por cuidar su chamba, el 99.9 de los colegas prefieren decir si fue penalti o no fue penalti nada más, cuando puedes decir las dos cosas, ¿no? Pues claro, digo, finalmente yo soy de los que pienso, salvo tu mejor opinión, Gabriel, que el periodismo es uno solo, tiene diferentes, obviamente, áreas, que si la política, la economía, la cultural, pero al final del camino todos estamos para informar, para decir, para comentar, para poner temas que la gente, darle qué pensar a la gente y no nada más lo que quiere.
que es el grave problema que yo le veo al periodismo en este país, al deportivo, es ¿qué es lo más fácil? Uno se da cuenta que es lo que la gente quiere saber. Si se lo dices, quedas muy bien con ellos, ¿no? Pero a lo mejor contigo no. Entonces, a veces ahí es donde entra, yo digo, la ética personal y profesional. ¿Hay corrupción en el periodismo deportivo como lo hay, por ejemplo, en el periodismo en general? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque el deporte... ¿Pero quién paga, por ejemplo, los equipos de fútbol, por ejemplo, No, los directivos, sí, a los periodistas? Es decir, ¿de digo, qué manera se la da CONADE, el Comité Olímpico, la Federación Mexicana de Fútbol, la Federación Mexicana de Taekwondo, la Federación tiene a sus periodistas y por supuesto que existe el chayote y existe las mensualidades y existen los grandes regalos para que el periodismo se mantenga de su lado? O sea, por eso te digo que el periodismo es uno solo, Claro. con los mismos vicios y virtudes, quizá en mayor o menor proporción, pero lamentablemente en todos nuestros medios de comunicación hay muchísima corrupción, muchísima. El periodismo famoso debe estar chayote. al servicio de la sociedad, por supuesto, pues como bien lo dices. Ahora, dentro de tu historia, ¿a ti te han vetado en 4 ocasiones o despedido? Por ahí algo sucedió de uno de los hechos más recientes en ESPN, donde supuestamente tú escribiste un tuit para que fueran a votar y que no vieran un partido de fútbol, una cosa. ¿Eso ocurrió realmente? ¿Por eso se dio ese veto? Sí, así fue. Era uno de los debates presidenciales, no sino hace 6 años. Hace 6 años. Y coincidía con un partido de fútbol. Entonces, a mí se me ocurrió decir en mi Twitter, ¿saben qué? Fútbol, así puse algo así, fútbol siempre hay fútbol, a todas horas y en todos lugares, y cada vez más que el fútbol europeo, que el fútbol, ya tenemos fútbol todo el día y a todas horas. Debates presidenciales hay 2 o 3. Entonces le dije a la gente, vean el debate, vamos a empezar a conocer a quienes nos pueden llegar a presidir este país. Y se molestaron no en ESPN, se molestaron los dueños de las televisoras, que son los dueños de los derechos de transmisión, que le habían revendido esos derechos a ESPN. Era el Cruz Azul, había 2 equipos que había comprado los derechos. Y entonces la gente de la televisora, de Televisión Azteca, el señor Salinas, el señor, se molestaron y movieron sus hilos para que ESPN me corriera con el argumento de que yo estaba atentando contra los intereses, ¿no? Dice, bueno, si Carlos Alberto está diciendo que no ves el fútbol, que a mí me conviene que la gente vea el fútbol por el rating, tú tienes los derechos que yo te estoy vendiendo, ¿sabes qué? O quieres los derechos o Carlos Alberto se va. Entonces, en ESPN, pues, también decidieron que lo que les convenía era, pues, tener el negocio del fútbol y me despidieron. Que es cuando se mezcla, pues, justo el fútbol con la política, por ejemplo. Lamentablemente, en sí. este caso, Sí, ¿no? lamentablemente, En este caso. sí. Tenemos que hacer una pausa, Carlos, pero pues no se vaya. Esto está muy interesante. Continúa con nosotros. El 20 de noviembre de 1993, hace 25 años, fue puesto en órbita el satélite mexicano Solidaridad 1. A este satélite, al igual que a calles, colonias, hospitales y otras obras, se les denominó de igual manera Solidaridad, que fue el nombre que identificó al programa social que desarrolló el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Hasta una canción se creó a propósito de esta política social. El satélite Solidaridad 1 fue construido por Hugh Aircraft por encargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y lo transportó un cohete de la empresa Ariane desde el puerto espacial de Kourou, Guyana Francesa. 3, 2, unité, top décollage. Al año siguiente, el 7 de octubre de 1994, fue colocado en órbita el satélite Solidaridad 2, que junto con el satélite Solidaridad 1 formaron parte de la segunda generación de satélites mexicanos.
La primera generación de satélites mexicanos estuvo integrada por los satélites Morelos 1 y Morelos 2, lanzados en 1985. El satélite Solidaridad 1 fue fabricado para una vida útil de 14 años. El 29 de agosto del año 2000, a menos de 6 años de haber sido puesto en órbita, el satélite Solidaridad 1 dejó de funcionar, debido a una falla eléctrica en sus instrumentos de control. Esto generó interrupciones en servicios para emisoras de radio, televisión y empresas de telecomunicaciones. Para evitar nuevas interrupciones, los servicios de Solidaridad 1 fueron transferidos al satélite Solidaridad 2. Estamos de regreso aquí en Media 20.1 platicando con uno de los grandes del periodismo deportivo, Gabriel. Carlos Albert. Muy amable. Pues bueno, si usted se quedó con nosotros, si no, estaba platicando sobre el tema de ESPN cuando pues, lo despidieron por recomendar que la ciudadanía fuera a votar en lugar de ver un partido de fútbol. Pero no es la primera vez, Carlos, que te topas con estos instrumentos, podríamos decir, de censura. No, lamentablemente no. Yo fui vetado de 2 mundiales, pero fui vetado por la Federación Mexicana de Fútbol, no por la FIFA, ni mucho menos. Cuando trabajaba yo en Imevisión y hacen las solicitudes para las acreditaciones de las Copas del Mundo, la FIFA manda de regreso las acreditaciones a la Federación y la Federación las reparte entre los medios que ya tenían. Llega mi acreditación con la de José Ramón Fernández, contra la de Orbañanos, todos los que trabajamos en Imevisión, y la mía la agarra el señor Cañedo, Guillermo Cañedo, y la guarda en su cajón y dice, Carlos no va, Carlos está vetado. Entonces sí se armó un relajo bastante fuerte. Afortunadamente tuve el apoyo de la dirección del canal. Entonces el director del canal dijo que dio la orden de que que transmitiéramos el Mundial en silencio, o sea, sin voces. Ese fue un apoyo brutal que me daba a mí el director del canal, y yo obviamente no le dije que por favor no lo hiciera, que es lo que ellos querían, que al contrario, que estuviéramos presentes en todo, y así se hizo, se salió y se hizo un gran papel. Y entonces el director del canal me dijo, ok, te pueden vetar de los estadios, pero tú vas a ser el hombre que más voz tenga en la Copa del Mundo. Nadie va a tener tanto tiempo al aire como tú. Tú vas a estar en todos los partidos antes, en el medio tiempo y después, en todos los resúmenes. O sea, y te vamos a invitar a todos los programas que tenemos a que opines. O sea, tu voz se va a escuchar más que la de cualquier otro comentarista, aunque no estés narrando fútbol. Y así se hizo. Entonces, yo se los agradecí mucho porque la verdad que fue un gran apoyo de todos mis compañeros. Y esa fue una, la otra, el Mundial también de... Perdóname, de esta, sí. ¿Por qué te vetaron? ¿Por una posición crítica? Porque mi postura siempre ha sido crítica, pero bueno, yo no era el único. En ese entonces, Imevisión, con José Ramón Fernández, Raúl Orbañanos, Francisco Javier González, éramos todos un grupo de crítica contra el poderío el monopolio del fútbol mexicano. No, y que aparte desde la televisión del Estado, que era algo, así es, pues digamos, muy peculiar. Pero siempre agarran a alguien de su tarugo y me agarraron a mí. Pues quizá por ser el más crítico, ¿no? Puede ser. Bueno, ¿y las otras que me ibas a comentar antes de que te interrumpiera? ¿Los vetos? Ajá. Es otro mundial también, lo mismo, pasó exactamente lo mismo. 2 mundiales, y algunos equipos me vetaban, decían no queremos que venga Carlos Albert a narrar. ¿Por qué no? Pues porque dice que el fútbol es una porquería, que no sé cuánto, entonces ¿cómo lo vamos a tener aquí narrando? O sea, vetos locales y vetos nacionales lamentablemente han sido varios, ¿no? Uf, esto es impresionante. Ahora, dentro digamos, de estas nuevas tendencias que estamos viendo, por ejemplo, en el fútbol, Facebook, que pues, lo sabes, es una plataforma muy potente, ahora está transmitiendo los partidos de fútbol. Sobre todo allá en Argentina ya comienza a darse este fenómeno y comienza a darse en otras partes del mundo. ¿Tú crees que esto beneficie, por ejemplo, al fútbol y no veamos, pues justo hechos como los que has vivido de censura
y esta intromisión que en ocasiones no ha sido tan benéfica de algunos medios en este deporte? Lo que yo creo es que todos estos medios tan importantes ahora para otros muchos menesteres sociales, pues no llegan a todos lados, porque no toda la gente puede tener una tablet o en las serranías y en algunos lugares en donde a veces sí llega la señal de una televisión, etcétera. Entonces, sí sigue siendo todavía algo limitadas esas coberturas, que sí benefician, pero te insisto, no son, por ejemplo, comercialmente, no son lo más importante. Y esto es, los que me han vetado han sido las televisoras donde he trabajado, pero por presiones comerciales en muchas ocasiones, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que Carlos Alberto esté hablando de fútbol, narrando, cuando dice que el fútbol mexicano está mal manejado, que la Federación Mexicana está bla, bla, bla? Entonces, en Facebook y en esas páginas, no sé cómo se llamen. Sí, plataformas digitales. En esas plataformas, pues no llegan a tanta gente, entonces, y tampoco están al alcance de ellos. Sí, ¿no? Y de hecho ya se ha convertido también en una especie de tendencia, ¿no? De que, por ejemplo, las televisoras de paga, por ejemplo, ahí en Monterrey, pues solo ven a sus equipos, digo, y particularmente lo que son los Rayados, ¿no? Sí. Los Tigres, pues los ven en la televisión de paga, ¿no? Sí. Es increíble que no se vea en la televisión abierta. Así es, pero están menos preocupados por eso todavía. Bueno, además, yo ya estoy fuera de mí, ya me quitaron, que es el que les daba lata. Ahora, pero, ¿qué tanto le ha hecho daño, por ejemplo, las televisoras en general y estos intereses comerciales al fútbol? Yo creo que muchísimo. Es el único lugar en el mundo, antes sucedía lo mismo en Italia con el dueño de un equipo que era dueño de la televisora más importante de Italia y de un equipo, había conflicto de intereses aquí en México y eso es lo que les ha dolido siempre, que se los he comentado. El conflicto de intereses es muy grande, Gabriel. O sea, si tú eres la principal televisora del país durante tantos años, casi era un monopolio, después se convirtió en un duopolio, etcétera. Ahora hay más. Pero resulta que Televisa tiene 2 equipos, Televisión Azteca tiene 3, el Excelsior, TV... Sí, Grupo Imagen. Grupo Imagen tiene otro equipo. Entonces, el conflicto de intereses es obvio, y tú sabes, como gente de periodismo, que el conflicto de intereses es algo que en este país no nos ha permitido crecer como debiéramos en todos los sectores, en todos los sectores. Entonces, es ahí donde les pega. Y se dieron cuenta que el fútbol era el gran negocio, uno de los más... ¿Lo sigue siendo? Sí, y cada vez más importantes del mundo. Nada más hay que ver, Gabriel, lo que están ganando un futbolista. Sí. Por un traspaso, 200 y pico de millones de dólares. Entonces, lo que pagan las marcas por incluir sus comerciales en el fútbol es impresionante. El fútbol se ha convertido en uno de los negocios más fuertes del mundo a nivel global. Los dueños lo quieren cuidar, pero piensan que cuidarlo es tapar lo malo que están haciendo. Ese conflicto de intereses es lo que le ha dado a nuestro fútbol en la torre, lo que no le permite crecer, porque ellos se dan los lujos que quieren, se manejan como quieren, hacen y deshacen con la federación y con el reglamento y con los torneos y con los arbitrajes y con todo. Lo tienen controlado, súper controlado, y controlan también lo que se opina. Entonces, la gente no se ha dado cuenta, o no se ha querido dar cuenta, o no se ha podido dar cuenta de que el fútbol mexicano es una manzana podrida, absolutamente podrida. En todos, desde el árbol, la raíz del árbol, el árbol y los manzanos están podridos. Y así no vamos a poder crecer nunca. Y eso es lo que daña también la imparcialidad periodística de la que hablabas hace un rato. Lamentablemente. Y todos se dan cuenta y más si agarraron a un chivo expiatorio como yo y los demás dijeron, ¿sabes qué? Sí, mejor calladitos, más bonitos. Sí, a mí no me... ¿Sabes qué? Que hagan lo que quieran. Yo hablo que si fue penalti o no fue penalti y esa va a ser mi consigna. Y no ven más allá y yo sí, ¿sabes por qué lo hago? Porque yo fui futbolista profesional. Sí, yo sufrí de la otra parte. Yo sufrí la otra parte como futbolista, ¿no? El hecho de no poder asociarte, no poder velar por los derechos del grupo, del gremio,
hice el sindicato de futbolistas, lo hice, nació. Fuiste pionero, ¿no?, en la creación del sindicato. Lo hice, yo originé, yo lo organicé y yo tengo el papel que nos dio la Secretaría del Trabajo autorizando al sindicato de futbolistas. Y por eso me corrieron del fútbol también. Me corrieron del fútbol cuando yo apenas tenía 24 años y medio. Tenía todavía mucho por delante, era seleccionado nacional. Entonces, yo sé de la importancia que tiene el fútbol para ellos, pero no como fútbol. A los dueños del balón no les importa la gente, ni el aficionado, ni el futbolista. Ellos lo único que quieren es negocios y contratos y publicidad y promociones, cuando el fútbol es una profesión y un trabajo para muchos seres humanos que los tienen olvidados. En México, en otros lados del mundo sí hay sindicatos. En Europa, en Italia, en España, en Inglaterra, en Argentina, en Uruguay, sí hay sindicatos de futbolistas desde hace muchos años. Solamente en México no lo hay. Son muchas coincidencias, que hay muchas cosas que se hacen en el mundo que en México no se hacen. O que otras que nada más se hacen en México, que son las malas. Claro. Ya se nos está terminando el tiempo, Carlos, pero sí, rapidísimo, ni modo, Carlos, aquí nos hubiéramos quedado todavía mucho más tiempo, pero ¿no había prosperado una iniciativa para que las televisoras solo tuvieran a lo mucho un equipo? ¿Cómo iba a ser? ¿Qué pasó con esa iniciativa? Bueno, pues, lo de siempre, pues puro jarabe de pico. Tan es así que la COFECE está investigando claro, este tema ahora. Porque el caso de los futbolistas, exactamente, ¿no? porque hay un conflicto de intereses muy marcado, hay un monopolio muy marcado, porque siempre eso sucede mucho. Ya se va a terminar el mercado de piernas, ya el draft ya se va a terminar. Y no es cierto. Lo dicen, pero no lo hacen. Le buscan otra salida y sigue habiendo mercado de piernas. Esperemos que la Comisión Federal de Competencia Económica pues ponga manos en ese asunto. Finalmente, ya en los 30 segundos que nos quedan, porque ya tengo aquí a Fernando, ¿no? ya casi se termina. ¿Qué esperarías del próximo gobierno en materia deportiva y en el caso específico del fútbol? Muy poco. ¿Así de plano? Sí, de plano, muy poco. ¿Por qué esperaría tan poca expectativa? Que el béisbol, que es el deporte de AMLO, ese sí va a progresar mucho, le van a dar mucho. Pero porque lamentablemente, le guste o no le guste a AMLO, va a seguir estando bajo el amparo y el auspicio y el paraguas de los medios de comunicación. ¿Los ves tan poderosos a los medios? Les acaban de renovar sus concesiones, prórroga de las por 20 concesiones. años. Es un mensaje. Hasta el 2041. Y ellos, los medios de comunicación, con el perdón yo también trabajo en varios de ellos, lo que les interesa pues, es su negocio. Y parte de su negocio es el fútbol y no se lo van a quitar al gobierno también es una moneda de cambio. Haz con el fútbol lo que quieras, pero por acá y por acá no. O sea, lamentablemente. Carlos, pues nos dejas muchísimos temas para reflexionar con la audiencia. Muchísimas gracias. Perdón, porque me No, solté maravilloso. De más. Por favor, al contrario, este es un espacio libre, estamos en la televisión universitaria. Gracias. Y de eso se trata este programa. Encantado. Gabriel. Muchísimas gracias, Carlos. Cuantas veces quieran, encantado. Un saludo a toda la gente. Y muchísimas gracias a usted que nos vio en esta ocasión. Nos vemos la próxima semana.